de algún otro curso en el que he participado con ustedes y, y bueno, pues aquí estamos. Profesor, Sí, perdón, profesor, tiene eco, la comunicación tiene eco, se le repite. vamos a ver, ahí, Hable nuevamente. ahí. Bueno, ahí sí se acabó el eco, se fue el eco. Ah, bueno, menos mal, porque alguien que repita mis ideas como que no se, no se da. Bueno, entonces, les decía que ya he participado con ustedes de otro curso, ¿cierto? Los he acompañado en otro curso. Bueno, muy bien. Entonces, en este curso la idea es que estemos trabajando el Evangelio de Marcos durante un tiempo que será básicamente un mes, ¿cierto? Básicamente un mes. Yo voy a entrar por aquí para empezar como eh, orientándoles un poco con respecto a a la guía de actividades. Bien, como ustedes pueden ver en mi pantalla, siempre les presento una guía de actividades semana a semana. Esta vez yo he puesto directamente en la guía de actividades como los documentos que hay que leer. Si ustedes miran bien, les va a dar directamente a los enlaces, ¿cierto? Yo clico ahí y va a dar directamente al enlace del documento que hay que leer. ¿Por qué he hecho eso esta vez? Y quiero como aclararlo. Porque cuando yo estuve preparando este curso e ingresaba al tema de contenidos, yo veía que había una gran dificultad en el tema de contenidos, ¿cierto? Y en el tema de contenidos básicamente lo que pasaba era que como que no coordinaban las páginas, los temas no me daban, entonces, a ver, entra por acá. Eh, Tenía ahí básicamente como esa duda de qué hacer. Por eso he decidido que en la guía de actividades ustedes puedan tener todo inmediatamente. No sé si alguno ha notado esa dificultad, que cuando entran a los contenidos, pues la presentación no es como la de otros cursos, porque no se ha podido como montar bien este curso, pero sí mmm, hay allí pues en la guía de actividades como la cuestión ya plena para que puedan verla. ¿De acuerdo? No sé si alguien ha notado. Entonces, primer apunte, les solicito que siempre en el curso trabajemos directamente con la guía de actividades. ¿De acuerdo? No desde aquí, desde contenido, sino desde la guía de actividades, que es mucho más eh, eh, orientativa y da directamente a lo que nos convoca. De hecho, miren, cuando vemos en el módulo de contenidos, lo primero que vemos es un mapa conceptual que nos orienta como a manera de curso introductorio de Biblia, dónde está el Evangelio de Marcos, ¿cierto? ¿Dónde está el Evangelio de Marcos? Pues que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la parte de los Evangelios, que es de los sinópticos y demás, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes. Actividades, las actividades pues van a ser muy sencillitas, las quiero explicar aquí de una vez para que quede como claro, ¿cierto? Actividades por acá. Bueno, como ustedes pueden ver, actividades son solamente dos y una evaluación. La evaluación no es complicada, es muy sencillita, son como 10 preguntitas creo, no me acuerdo ahora básicamente, pero son muy sencillitas que se hacen con el mismo texto que hemos trabajado, las mismas páginas que no son tantas y las actividades se presentan hasta el 17 de septiembre. Profe, ¿tengo que esperar el 17 de septiembre para presentar la actividad? No, dice hasta, es decir, ese día 17 de septiembre se cierra el enlace. No voy a aceptar fuera de ese día actividades. Porque resulta que muchas veces me pasa que los compañeros se me, se me confían y dejan todo para el 17 de septiembre, 11:55 de la noche,
mandando la actividad y la plataforma no funcionó. Y al otro día me encuentro los 10.000 mensajes diciendo que la plataforma no funcionó, que se cayó el internet, que le dio un infarto al perro, que el gato se quería suicidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les pido que por favor tengan pendiente el tema antes de 1 o 2 días antes, traten de montar la actividad y ya se miran las dificultades, ¿de acuerdo? Las dos actividades que tienen un valor porcentual de 30 y 30, 60%, es decir, presentando las dos actividades y sacando 5, ya tendrían una nota de 3, ¿cierto? De 3, 3.1, y la evaluación que vale 40%. Listo. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahí? Don John, buenas noches, acabo de entrar, disculpe. Sí, tranquilo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo bien, todavía ha estado claro hasta el momento, profesor. Sí, muy buenas noches, profe. Sí, Con Ramón Gerardino. Sí, ¿qué tal? Yo el inconveniente que he tenido es que no he podido descargar algo así como un BOS, Drive BOS, en el computador para poder descargar un archivo que usted nos monta ahí en el primer tema. No sé si lo puedo buscar por otro enlace o en internet, en alguna página o con algún nombre específico. Ve, claro. Hagamos una cosa, yo descargo este documento y se los envío al grupo de WhatsApp. Yo veo que ahí están como todos, ¿cierto? Compañeros. Sí, señor. Ah, Sí, bueno. señor. Bueno, Sí, señor. Sí, estamos muchas todos. gracias. Ah, Puede ser. Sí, estamos todos en el grupo de WhatsApp, profesor. bueno, Sí. entonces yo les envío ese documento ahí, porque si no es cuestión de ingresar ahí y va directamente al Google Drive. ¿De acuerdo? Eso tiene permisos abiertos, me parece raro. Pero bueno, yo les comparto el documento entonces al grupo de WhatsApp ahora. Las actividades son dos. La primera, que es sobre el tema que vamos a trabajar hoy, es básicamente un escrito de una hoja que destaque los elementos más importantes del mundo de los evangelios. No se me compliquen, compañeros, a mí no... Ustedes han visto que siempre que trabajan conmigo, a mí me interesa que queden conceptos claves e ideas claves que queden aprendidas. Que el día que ustedes les digan Evangelio de Marcos, que ustedes puedan tener en su estructura mental 3, 4 ideas de las cuales ustedes puedan, como dicen los españoles, tirar. Tirar es sacar pues información y a partir de allí construir un discurso. Una hojita, que yo vea que trata los diferentes temas que yo voy a presentar ahora. Puede ser en relato continuo, puede ser en mapa conceptual, puede ser en lluvia de ideas, ¿cierto? Pero que yo vea que ustedes estudiaron esos temas. No se les olvide, todos los trabajos tienen portada. Segundo trabajo, este sí es un poquito de más dedicación. Elige un tema de los tratados en el Evangelio según San Marcos. Listo, uno de los temas tratados. Entonces ustedes, cuando leamos allá o lleguemos allá, ustedes van a ver que San Marcos tiene muchos temas. El principal tema de San Marcos es la expresión ¿quién es Jesús? ¿Cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ustedes? Pero tiene, por ejemplo, los viajes, los milagros, el relato de la pasión, el ministerio de Jesús, ¿cierto? Hay muchos temas que tiene el relato de San Marcos. Entonces, se trata de coger un tema y hacerle un seguimiento, es decir, que usted investigue algo sobre un tema en el relato de San Marcos. No se trata ni de hacer una homilía, no se trata de hacer una reflexión, no se trata de hacer una, ¿cómo se llama? No se trata de hacer una... Un momentico, yo por aquí me desconecto de esto porque si no, no nos dejan. Una crónica. Exactamente. Una crónica sí se puede. Una crónica es un seguimiento de un tema. Yo les voy a mandar por aquí un ejemplo. Espera un momentico, yo me desconecto de este Skype porque es que si no, no nos dejan trabajar. Cerrar sesión, eso. Ahora me pillaron ustedes, ¿qué hago con ustedes? Mentira. Entonces, se trata de seguir un tema. Yo, por ejemplo, tengo publicado, no sé si con ustedes lo trabajé, ¿cierto?
La crisis de la familia en el Evangelio de Mateo. Voy a mandar por aquí un ejemplo. Ustedes lo ponen así en Google y está de primero. ¿Ah? La crisis de la familia en el Evangelio de Mateo. Entonces yo, por ejemplo, escribí alguna vez siguiendo el tema de la familia en el Evangelio de Mateo. Entonces se pueden leer este articulito y ustedes ahí ven cómo yo hago como un seguimiento al tema de la familia en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Entonces eso les da como unas pistas qué es lo que hay que hacer, ¿listo? O cómo es que hay que hacer. Háganlo lo mejor posible. La idea es que ustedes hagan el ejercicio. Ustedes saben que yo no me complico, que quedó perfecto, imperfecto, cojo. No, hagan el ejercicio. ¿Listo? Porque me interesa que diferenciemos que a ver, los diáconos no siempre tienen que estar haciendo homilías, ni reflexiones, ni meditaciones profundas, ¿no? También pueden escribir algo que pueden sacar en una hojita dominical o mensual de la parroquia, una especie como de artículo que siga un tema. ¿Listo? Entonces, a ver si les puedo enviar esto por acá como ejemplo. Esto es como un ejemplo. ¿Listo? ¿Queda claro entonces las dos actividades, compañeros? Profe, de todas maneras, pues, a ver, profe, yo le entiendo que de todas maneras seleccionar un tema que toque el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y esto lo profundizamos. De Mateo, Puede ser no, de Marcos, recuerde. Perdón, de Marcos. De Marcos. Sí. O sea, un tema que toque el Evangelio de San Marcos. Sí, Y señor. nosotros acá lo profundizamos con investigaciones. Hacemos investigación, por ejemplo. Eso. Vamos a ver, Hacemos una investigación. miremos un ejemplo por aquí. No pongamos con ese mío, pues, para que no se me enrede. Coloquemos, Ajá. por ejemplo, la familia en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? A ver qué ahí encontramos. Nosotros estamos viendo Marcos, ¿no? Sí, Marcos. Vea, la familia según San Marcos. Aquí, por ejemplo, hace alusión este blog, ¿cierto? Si la familia Sí. según San Marcos, entonces mira, aquí hay si ustedes miran, es bastante habitual, parece claro que la de Marcos tiene la relación paterno-filial, ¿ves? Ven que no es una homilía, sino que le está haciendo Ajá. seguimiento a un tema. Profe, y perdón un momentico, y la extensión puede ser hasta mínima que 3 hojas, 2 hojas. El contenido Ah, en sí del buena, ¿cómo sería? buena pregunta. 3, 4 hojitas, Bueno. apenas es, sí, apenas, miren que en el que yo les envié son como 4 hojitas. Bueno. 4 Eso me interesa porque, por ejemplo, ustedes cualquier día que están preparando una homilía o un tema dicen, es que no hay necesidad solo de ir allá a decir que no hay que pecar mucho y que si vamos a pecar, pequemos con calidad, ¿cierto? Con el perdón, que no me está escuchando el padre por acá. Pero a veces uno se encuentra los curas que en las homilías simplemente se dedican a ¿cómo lo expresarlo que no suene como tan feo? Sí. Sí, como a decirle a uno que no hay que pecar y que y si peca hay que pecar bonito, ¿cierto? Y no más, y no llegan a lo teológico, al fundamento histórico, al razonamiento del por qué la circunstancia. Por ejemplo, el domingo en la lectura del domingo era muy fuerte el tema de la familia, ¿cierto? Y ese tema tan fuerte en San Pablo de esposas, sean sumisos a sus esposas, ¿cierto? Ajá. Entonces yo he oído por ahí en mi vida, yo no sé cuántas misas de ese evangelio, 400, 500, no sé ya cuántas misas he oído de ese evangelio. Y nunca he escuchado a un sacerdote que explique por qué San Pablo habla de eso. Creo que escuché una vez a un predicador que es el escritor Pedro Fraile, ¿cierto? Que es un escritor, un sacerdote español que escribe mucho sobre San Pablo. Pedro Fraile, un ex sacerdote porque ya no es sacerdote, se casó después y él sí explicó por qué San Pablo hablaba de la familia en ese sentido, ¿cierto? A eso me refiero, que hagamos el ejercicio. De todas maneras, si hay alguna cuestión, yo estoy para colaborarles y ya nos veremos. ¿Listo? Bueno, sí, bueno, profe. Listo, y la evaluación entonces estará entre el 15 y el 22 de septiembre.
¿De acuerdo? Evaluación es para el 22 de septiembre. Entre el 15 y el 22. Miren que yo les dejo casi una semana, un fin de semana completo hasta el otro sábado. ¿De acuerdo? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado otra vez. Miren que yo les doy, yo en eso soy muy condescendiente con ustedes. Sí, señor, cómo no. No sé cómo serán los otros profesores. ¿Listo? Ese cuestionario tiene un límite de tiempo en lo cual se cierra la plataforma. Una hora. Una hora, sí. Una hora. Sí, una hora. Escucha. Sí, escuchamos. Sí, le estaba escuchando, pero... Una hora. Mire, lo que respecto pasa a es lo- que yo tengo aquí muy mal sonido y ¿se podría entonces hacer un ensayo? ¿Fue lo que entendí o no? En la segunda actividad es escribir sobre un tema, ¿sí? Pues sí, usted coge un tema y le hace seguimiento en el Evangelio de San Marcos. Por Sí. ejemplo, la familia en San Marcos, la vocación en San Marcos, ¿de acuerdo? Los milagros en San Marcos, Sí. ¿de acuerdo? Es un seguimiento a un tema. Un tema X del Evangelio de Marcos. Listo. Sí, Listo, un profe. tema, cualquiera. Yo les mandé ahí un enlace diciéndoles, por ejemplo, cómo yo había escrito sobre la familia en el Evangelio. Sí, de Mateo. aquí lo estaba viendo en la Profe, pantalla, con sí, señor. Una preguntita, profe, con respecto al Evangelio de San Marcos. Los evangelios que son sinópticos y tienen el mismo, ¿se puede utilizar el mismo tema con los tres evangelios o tiene que ser algo nada más exclusivo de San Marcos? El tema debe ser relacionado con el Evangelio de San Marcos, porque es el que estamos viendo, entiendo yo, pues. Sí, eh, eh, el tema debe ser relacionado con el Evangelio de San Marcos. Y aquí hago una salvedad. Aprovecho que el compañero hace esa introducción. Miren, el hecho de que sean evangelios sinópticos no quiere decir que piensan lo mismo con respecto a los temas. Mateo, Marcos y Lucas tienen cada uno un interés particular, ¿cierto? Es como si a nosotros nos pusieran a escribir esta semana sobre, ¿cierto? Sobre el motivo por el cual la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estoy en el Valle del Cauca. Entonces yo puedo decir y escribir, en el Valle del Cauca la consulta anticorrupción tuvo una votación histórica por el compromiso ciudadano, porque a lo largo de esos últimos años se ve cómo el Pacífico colombiano ha venido transformándose en un pensamiento más, ¿cierto? De tendencias denominadas de izquierda, bla, 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 ¿cierto? Por motivos del apoyo al proceso de paz, bueno, XXXX, Y, listo, saco ahí los argumentos. Y ustedes como están en la costa dirán, en la costa atlántica la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral porque la cultura en nuestro territorio no... Lo que están diciendo hoy, por ejemplo, dijo Yerlaín y demás, ¿cierto? Y a pesar de eso, pues decimos que no es así, que realmente aquí no se pagan votos, sino que no hubo una motivación por parte de los líderes comunales y del liderazgo social y de caciques que es tan profundo en nuestras raíces. ¿Ven? Entonces miren que tenemos un tema, un contexto histórico igualito, pero un interés diferente. Eso mismo pasa con los evangelios. Tienen un tema, un contexto histórico igualito, pero un interés diferente. Para Marcos, por ejemplo, en nuestro caso, a Marcos le interesa que el lector descubra quién es Jesús, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, en el segundo encuentro. Ese es el interés de Marcos. Y entonces cuando uno lee la familia de Marcos le interesa que la familia lleve al interesado en su lectura que descubra quién es Jesús. La política de Marcos le interesa que la política lleve al lector a que descubra quién es Jesús. Los milagros en Marcos le interesa que los milagros lleven al lector a que descubran quién es Jesús. ¿Me hago entender?
Sí, cómo no, profesor. Bueno, Profesor, pero yo tengo Sí, una... sí, muchas gracias, profe, por la claridad. Profesor, yo tengo una pregunta. sí, Resulta que en la actividad 2 sí, nos sugiere para el trabajo leer de la página 52 a la página 62. sí. Entonces, rechazamos esta sugerencia y la tomamos de acuerdo a la sugerencia que nos acaba de hacer. No, no, para la actividad 2, Sí. si no, hay que leer los contenidos del curso, porque si no, luego, ¿cómo se va a orientar usted? No, lo que le quiero decir es, profesor, que dice que para la presentación del trabajo se tenga en cuenta de la página 52 a la página 62. Por eso, hay que leer. Sí, hay que leer, de todas maneras hay que leer. Sí. Sí, vean, hay que leer. Pues, a ver, por acá. Ajá. Porque mire que, a ver, voy por acá. Página 52. Miren que en la página 52 va a decir el auténtico rostro de Jesús. Entonces aquí, miren que le va a decir la buena noticia y le va a dar Marcos presenta su obra como noticia, El autor aquí le va a dar una serie de pistas de qué es lo que pretende Marcos. Entonces usted puede tomar algunas apartes de acá y decir, voy a tomar por ejemplo qué es una noticia o qué es el reino en Marcos. Entonces aquí le tiene pistas. ¿Cuál es el mesianismo de Jesús en Marcos? ¿Ves? Hay que leer. Lo que yo les envié ahorita era un ejemplo. Sí. Es un ejemplo. Y bueno, como dicen por ahí los escritores, me hago famoso. Entonces, es un ejemplo. Los contenidos que hay que leerlos, que no son muchos. Eso usted en 2 horas lo lee. 2 horas lo O lee. sea que la actividad 1, John, va en la misma dirección del esquema que traemos. Se lee el documento de Sí, Oporto y se el- toma de la página 3 a la 16. Eso, actividad 1, página 3 a la 16. De ahí sacan la información. Actividad 2, de la página 52 a la 62. 62, y ahí ya le da pistas. Como ya no se trata de sacar de ahí, sino que le da pistas para que usted pueda leer a San Marcos, ya usted elige el tema y ahí sí comienza a construir. Perfecto, muy bien, gracias. Por eso doy tanto tiempo y pongo poquitas hojitas para que usted lo que alcance a hacer, yo diga, para que lo que alcance a hacer, yo diga, sí, el compañero. Es como un comentario, ¿cierto? Como un comentario del tema. Comentario, una guía, que usted pueda hacer un seguimiento a un tema. Listo. Bueno, sin más sobre las actividades, quiero como introducir el primer tema. Bueno, ya de alguna manera lo introduje cuando estaba hablando de las particularidades de los evangelios sinópticos. Cuando decía que cada evangelio estaba escrito en un contexto y en un tiempo parecido, o que estaba escrito en estos mismos tiempos, pero con unas particularidades diferentes. Entonces, este autor que estamos trabajando, ¿cierto? Nos va a decir, no me pidas el control, nos va a decir que el mundo de los evangelios tiene unas particularidades, ¿cierto? La primera particularidad es que los evangelios fueron escritos en un mundo romano. Comprender los evangelios es comprender el mundo romano, ¿cierto? Sin la comprensión del mundo romano, usted puede decir una homilía muy bonita, muy guapa, ¿cierto? Puede mover corazones, pero en el fondo ese mover corazones puede descontextualizar al ser humano. Hay una razón de ser en cada texto del evangelio. Hay una razón de ser en cada escrito del evangelio. Digamos que un texto sin contexto es un pretexto, dice algún autor, ¿cierto? Si alguien va a participar, pues me levanta la mano, ¿de acuerdo? Entonces, un texto sin un contexto es un pretexto. Y un pretexto, básicamente en el sentido de que nosotros de alguna manera debemos conocer el hecho histórico para así poder ubicar el por qué se dice X o Y cuestión en el relato bíblico. Por favor, cierren los micrófonos. Eso. En el relato bíblico. Entonces,
Primer dato importante, los evangelios están escritos en el contexto romano, entre los años 60 y 90. Entre los años 60 y 90, es decir, ya hay una delimitación histórica. Si bien en la cultura romana es entre los años 60 y 90 que se relatan esos acontecimientos ocurridos en Palestina, que es una pequeña provincia de Siria. Es un contexto social y cultural un poquito alejado de nosotros en el tiempo, pero si uno lee los evangelios con la mentalidad de la época, es muy probable que si uno no lo lee con la mentalidad de esa época, pues le pasan inadvertidos detalles, ¿cierto? Detalles que marcan su importancia. Si ustedes miran un buen predicador, siempre se fijan en los detalles. Va a decir, por ejemplo, ahora que estábamos haciendo el relato del pan de la vida, en estos últimos domingos, los predicadores se fijaban en los detalles, qué significaba un pan, qué había detrás de ese simbolismo en la mesa, de partirlo para los que están cerca, de haberlo celebrado en X sitio, ¿cierto? Y llegamos fundamentalmente a la parte final cuando Jesús comparte el pan y la copa, y dice que la copa es la sangre, y la sangre es la vida, y la sangre en el contexto romano era, para el judío romano, era lo que contenía la vida, y además de lo que contenía la vida, contenía también la gracia o los pecados. Por eso ellos no permitían que les hicieran, les compartieran sangre, porque era recibir la vida de otro y recibirla con todo lo que tenía. Entonces decir Jesús que esta es la copa de la alianza, que es mi sangre, es decir, yo entrego mi vida y ustedes la van a beber, o sea, van a estar conmigo tan profundamente como si hoy en día dijéramos en términos clínicos una transfusión de sangre. Dentro de mí, corre dentro de mí. Eso tiene un simbolismo profundo. Pero para el que no conoce el contexto va a decir, no, pues Jesús allá convirtió el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, y sustancialmente, y la transfiguración, y se queda en términos teológicamente muy bonitos, pero descontextualizados para el creyente, ¿cierto? Pues cuando yo lo contextualizo, eso teológicamente bonito comienza a tener significado. Digamos que en el fondo se hace un enlace cultural. Yo no sé de qué zona, no me acuerdo ahora de qué zona son cada uno de ustedes, pero si echo memoria, en la mayoría de ustedes, creo que hay un compañero que es de la Junta o por allá donde era el cacique, ¿no? Diomedes Díaz. Entonces uno comienza a entender la vida de allí, de la costa, de todo ese territorio, con su folclore, con su dinamismo cultural, con su gran potencial económico de la época, y uno dice, caramba, es que con razón allí hay tanta influencia actual en la política, porque es que allí comenzó un poquito el desarrollo del país. Y luego si ustedes se pusieran a estudiar en el Pacífico, tendrían que estudiar el Cauca, y en el Cauca está el origen del discutir por las tierras y del pelear por las tierras. Entonces como que se chocan esas dos culturas y al final como que no encuentran un punto de diálogo si no es en Bogotá, y por eso allí es el centro de la política en Colombia. Lo mismo va a pasar en los evangelios. Cuando yo voy conociendo todo ese contexto cultural romano, yo voy a entender por qué Jesús quiere subir a Jerusalén, por qué Jesús entró al templo, qué significa eso que lo va a destruir, qué significa esa actividad pública de Jesús, por qué está en X barrios, por qué camina por tal sitio. Todo eso va a tener un trasfondo cultural, político, social, económico, espiritual, que apunta a la salvación. Porque hace este milagro y no otro, ¿cierto? Eso tiene su importancia. Entonces, ese contexto del Imperio Romano en el siglo I, digamos que es el que va a marcar la vida de Jesús, y ese marcar la vida de Jesús es marcar también el cómo se escriben las características, ¿cierto? Las características. Y es allí donde nace el cristianismo, marcado por ese espíritu helenístico, que
aunque esto del espíritu helenístico parezca un dato menor, es sin duda una de las claves de lectura de los evangelios. Frases como un reino dividido no puede triunfar son fruto de esa experiencia que como pueblo vivieron los palestinos, ahora dirigidos por los romanos. Vivencia de un pensamiento helenístico escrito de un mundo romano. ¿Y qué es ese mundo helenístico? Ese mundo helenístico, es decir, cómo comprendían la relación con la divinidad, ¿cierto? Cómo comprendían la relación con la divinidad. Que recuerden que en algunos otros cursos les he dicho, aquí lo que hay en el fondo es un encuentro de dos culturas. Por un lado la cultura griega, que ve la divinidad separada, y por otro lado la cultura palestina, o cultura palestina no, la cultura hebrea, que ve a la divinidad contenida en la humanidad. Y eso mismo es lo que en el fondo van a decir o a escribir los evangelios. Bueno, entonces hay una ambientación histórica y geográfica. La Roma del siglo I es una Roma de territorios conquistados, ¿cierto? Conquistados. Y que también va a ser un territorio dividido. Digamos que la gran característica de esa Roma es la conquista y la división. Y si ustedes miran los evangelios, se enmarcan dentro de la conquista. Ha venido el Salvador como a liberarnos del pueblo romano y a conquistarnos la tierra. Y Jesús renuncia a decir, yo sí he venido, pero no he venido a conquistarles una tierra, ¿cierto? Ni he venido a pelear contra un imperio, yo he venido a pelear contra cosas más importantes. Entonces, esa ambientación histórica geográfica de conquista y división va a marcar también el pensamiento de los evangelios. Digamos que esa situación política de expansión tuvo una decadencia con la primera división, y esa nueva forma de gobierno que fue la monarquía de los emperadores recaía sobre un poder político concreto. Ese poder político ahora era el Senado. Miren, si ustedes ven ahora, por ejemplo, haciendo una lectura creyente de signos de los tiempos de nuestro país, ¿dónde se está concentrando el poder político? En el Senado. Ustedes abren los diarios y ustedes encuentran todos los días: en el Senado se presentó no sé cuántas peleas por tal tema, el senador X o Y, el senador Z, el senador W, y por ahí de vez en cuando ya sale nuestro presidente Duque a decir algo. Entonces, el Senado ha tomado una importancia, suena relevante, suena como redundante, perdón, pero el Senado ha tomado una importancia en gran medida en la actualidad política colombiana y en la actualidad del siglo I, si se puede llamar así. Para el contexto de los evangelios, el Senado era una cuestión muy alta. Por eso Jesús fue llevado durante el tema del juicio al Senado, porque era allí donde se tomaba la decisión, ¿cierto? De alguna manera el poder estaba representado allí, ¿cierto? Entonces, esa sociedad que fue primero conquista y luego división, fue creando como una nueva sociedad, apoyada por eso que llamaron el Senado, ¿cierto? El Senado. Entonces se pusieron de alguna manera las bases jurídicas, administrativas, sociales y culturales de un régimen que durará siglos y del cual nosotros hoy en día todavía somos un poco, digámoslo así, deudores, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera. A eso fue lo que denominaron la paz. ¿Alguien me está levantando la mano? No. La paz romana, que es como nuestra paz más o menos, ¿cierto? Entonces, después de la muerte de Augusto, ese reino se dividió por las intrigas de Tiberio, Calígula, Claudio y una serie de personajes que quisieron como quitar esa paz romana y decir, no, aquí hay que tener un ambiente republicano, y aparece entonces como una especie de pelea entre los de la tradición romana del Senado y los republicanos, que se fue expandiendo durante los años 60, 70, 80, bueno, hasta que eso está ya en una decadencia romana
y es allí donde el cristianismo, digámoslo así, aprovecha, entre comillas, y comienza a salir a flote porque ya había trabajado en las bases. Si uno ve bien, es una dinámica más o menos de la teología de la liberación. Se trabaja desde las bases para esperar el momento oportuno en que la política permita que la religiosidad abunde, ¿cierto? Que la religiosidad abunde. ¿Alguien me escribió por aquí, compañeros? No, muy bien. Muy bien. Bueno, había entonces dos tipos de provincia, habían dos tipos de provincias y el territorio que llamamos hoy, que está tan de moda hablar de territorios, se dividía de la siguiente manera, y era la situación que vivía Jesús. Estaban países vinculados a Roma por un tratado, que eran diversos según los casos. Generalmente esos países gozaban de una cierta autonomía interna, como fue el caso de Palestina en tiempos de Herodes el Grande y de sus sucesores, con lo cual pueden apagar por acá los micrófonos, por favor. Eso. Con lo cual Jesús vivía en esa situación. Conocía muy bien a Roma y dependía de él, pero también tenía como que algunos derechos que luego no se le fueron como muy respetados que digamos. Y había dos tipos de provincias, las senatoriales y las imperiales. Las primeras que han sido constituidas durante la República, y las segundas que eran como las imperiales, que dependían directamente del emperador, que era el que nombraba pues el gobernador. Jesús está en una de esas provincias imperiales, ¿cierto? Y otras que eran como más secundarias, pero que seguían como esa norma romana. Eso a nivel político. A nivel social, pues la esclavitud, ¿cierto? Esa sociedad tan marcada entre esclavos y libres, entre los derechos que tenían los hombres libres y lo que les faltaba a los hombres esclavos, y como Pablo, siendo un hombre libre, acude a él cuando lo quieren meter a la cárcel preso, y acude a ese derecho de ser un hombre libre para poder defenderse, cosa que no tenían los esclavos. Digamos que los evangelios aprovechan, en el buen sentido de la palabra, el contexto político y el contexto histórico para poder redactar esa lucha que hay. Porque si el Hijo de Dios se encarnó en la historia, los evangelios no pueden estar relatados como simple historias fantasiosas de dioses foráneos, como dioses fuera de lo humano. No, el evangelio relata también un hecho histórico en una circunstancia histórica, en un territorio concreto, con lo cual la presencia de la divinidad se hace allí con todas las circunstancias. El hecho de la encarnación del Hijo de Dios no significa que el territorio en el cual va a caminar, a dividir y a anunciarse, va a hacerse diferente a los demás. Por eso la iglesia vive inserta en la historia, ¿cierto? La iglesia vive inserta en la historia. Y Pablo es uno de los que más vive esas circunstancias, en la economía, en la agricultura, en la artesanía, en la industria. Pablo vive todas esas características a lo largo de sus viajes, ¿cierto? Entonces él va a tener que hablarle tanto a los de arriba como a los de abajo. Los de arriba, pues los líderes políticos, los sacerdotes, los artesanos, los mercaderes. Los de abajo, pues los esclavos, las mujeres, los niños, los desposeídos, ¿cierto? Y en ese marco San Pablo va como construyendo una especie de institución familiar. En lo religioso, digamos que en lo religioso la clave es el mundo helenístico. Yo sí les pido que le den por ahí una miradita a las características del mundo helenístico. Como el helenismo, dice, el filósofo no es ya un buscador incansable de la verdad, sino más bien el predicador itinerante de una doctrina ya experimentada como un camino de salvación y felicidad. Que recuerden que aquí está la diferencia entre los filósofos y los sofistas. Los sofistas eran más o menos, en una traducción así muy criolla, los que hablaban mucho, una especie como de culebreros. Pero los filósofos eran los que decían, no, aquí no solo hay que hablar, sino que al hablar estamos construyendo algo que se llama salvación y se llama felicidad, ¿cierto? Entonces, los helenistas eran como el modelo de los primeros misioneros cristianos.
Es decir, los filósofos que no predicaban, no hablaban de cualquier cosa por hablar, sino que además tenían un objeto claro, que era la felicidad y la salvación. ¿De acuerdo? Por eso los evangelios se comprenden también a partir de la filosofía helenista. Bueno, de ahí surgieron pues ya muchas otras vertientes, que es el epicureísmo, el estoicismo, que buscaban como una respuesta al problema de la existencia humana. Y lo hacían desde una parte ética o desde una parte moral, y digamos que la que más se asemeja con las características cristianas es el estoicismo, que tiene una moral mucho más cristiana. En cambio el epicureísmo era una moral más lejana del cristianismo. La religión romana, por el contrario, estaba vinculada directamente con el César como un dios, porque recuerden que los romanos lo que habían hecho era tener un poco esa tradición griega y ponerle nombres romanos, con lo cual la comunidad lo que hacía era ponerle a sus dirigentes unos títulos de dioses, y si bien los romanos en el fondo no estaban de acuerdo con eso, lo aceptaban por el hecho cultural y porque de alguna manera vieron allí la posibilidad de controlar más el pueblo. Pero el cristianismo, que estaba inserto dentro de ese mundo romano, fue cambiando esa perspectiva, porque comenzó a ver en la persona de Jesús una dinámica diferente, que es la dinámica del mundo hebreo. ¿De acuerdo? No le daba culto a los soberanos. Sin embargo, recordemos que los cristianos tampoco era que se pusieran a jugar con la vida y las circunstancias. Adoraban o iban allí a los cultos de Mitra y demás. De los egipcios, de los romanos, pedían el diplomita para quedar bien, y en sus casas adoraban al Dios cristiano, ¿cierto? Al Dios de Jesucristo, que llamamos nosotros, y por eso surge de allí ese término tan de la teología moderna, si se puede decir, que es la familia eclesial, o la iglesia en la casa, o la casa es la primera iglesia, ¿cierto? Luego viene Palestina, que tiene más o menos una situación parecida, pero que ya vincula a Jerusalén, ¿cierto? Palestina, que va tomando el control como de Jerusalén sobre el poder romano, y entonces aparecen los persas y los griegos y comienza un debate, ya una polémica en ese mundo de los evangelios, ya no con los romanos, de los cuales de alguna manera se fueron desvinculando, sino que ahora hay que luchar contra los avances culturales de los persas y los romanos y los griegos, digo, y que atacaban de alguna manera el pensamiento cristiano, ¿cierto? De alguna manera el pensamiento cristiano. Bueno, ahí van a ver ustedes una serie de elementos que van a hablar de la Palestina. Lo económico y lo social, como que se repite con el mundo agrícola y demás. Bueno, habla de las instituciones, que son tres básicamente: el templo, las fiestas, las sinagogas y el Sanedrín, cada una con sus particularidades. Recuerden que lo religioso se vive dentro del culto, y el culto se hace dentro del contexto y se hace en la historia. Ninguna religiosidad se vive sin un culto. Todas, desde las primeras hasta las últimas, porque lo religioso se celebra, se convive, se comparte. Y va a terminar por aquí, en estos primeros contextos, hablando de esa primera comunidad cristiana y cómo esa corriente apocalíptica, que se dilata un poco de la tradición del judaísmo, va comprendiendo la dinámica del evangelio de alguna manera más contextualizada, y que se ve alejada del territorio, digámoslo así, más cercano a las ciudades, y termina en Qumran, esa fuente allí de sabiduría que desde el siglo pasado hemos venido descubriendo y de la cual nos falta mucho, ¿cierto? Y bueno, ya es una mención un poco a los herodianos, a los recaudadores de impuestos, a los celotes, que son formas de pensamiento de la época, ¿cierto? Bueno, más o menos ese es el primer tema, compañeros. Lo que quería que ustedes vieran era cómo el relato lo que nos está haciendo es marcándonos de alguna manera cómo el evangelio está contextualizado en un territorio, en una época, en una política
en una historia, en una economía y en una sociedad con sus características propias. Con lo cual, leer el Evangelio sin conocer ese territorio, esa historia, esa política, esa economía de la época es, ¿cómo decirlo que no suene como tan feo, que no suene feo? Es hablar bonito, pero no aterrizar el texto al contexto. Entonces, cuando uno comprende el contexto, uno se enamora más. En términos relacionales, cuando usted conoce la historia de su pareja, usted se enamora más o se desenamora. Por eso hay una etapa en la que usted va conociendo qué es lo que hay. Y en ese qué es lo que hay, en el que usted ya puede decir qué puedo hacer, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Como llegar a un trabajo nuevo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué puedo hacer? Así pasó con los evangelios. Esto es lo que hay, esto es lo que Jesús hizo, y ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Y en Marcos concretamente, que es el que nos interesa a nosotros en este curso, es ¿quién es Jesús? Y a partir de que el lector de Marcos comprenda quién es Jesús, ya va a decir, mi misión es esta, básicamente. No sé si hay alguna inquietud, duda, aporte. Nada, gracias porque de cara no solamente a la homilía, sino a la evangelización y al servicio dentro del diaconado, si no se aterriza dentro del contexto, realmente quedamos o dejamos a la comunidad cogiendo como pispirispi. Exactamente. Sí, pispirispi, ya hace mucho tiempo no escuchaba la palabra. Profe, una pregunta, yo tengo una inquietud. Sí. Bueno, la inquietud mía es la siguiente, ¿no? Leyendo los textos, el material que usted nos envió, esa primera parte, tengo como una duda, ¿no? Yo mismo me he preguntado en mi interior, mi pensamiento. Sí. Fue grande la fe de Pablo, porque a pesar que Pablo no pertenecía a esa comunidad, a la primera comunidad cristiana, que es, entre otras cosas, es apostólica, que nace de los apóstoles. Sí. Pablo influyó mucho, no tanto en la vida de Jesús, no. Él influyó mucho, güey, en la evangelización, porque le tocó duro, le tocó enfrentar dos culturas bastante difíciles, que era la cultura griega y la cultura del pueblo judío, de los hebreos. Sí. Entonces es allí donde uno valora, leyendo este evangelio, lo que estamos haciendo, valora la misión de Pablo en la iglesia, especialmente en los primeros siglos de la vida cristiana. Eso es lo que yo quería resaltar, ¿no? Y cómo Pablo, siendo un hombre que pertenecía, digamos, estaba al servicio de la autoridad romana, llega a ser Pablo de Tarso, el que combate por el mar Mediterráneo el mensaje de Jesús. Entonces es lo que yo quería hacer aporte. Profesor John, ¿se podría decir que Marcos, la línea de Marcos se identifica mucho con la evangelización? Se podría decir que Marcos se identifica mucho con, hoy es el mundo del laico, ¿se podría decir eso? Miren, todos los enfoque, pues, o sea, sí, ya lo entiendo. Todos los evangelios apuntan a la evangelización. ¿En qué sentido? Recuerde que fueron escritos para dar a conocer la persona de Jesús. Y eso en el fondo es un objetivo de la evangelización, ¿cierto? Claro. El primer objetivo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo primordial de Marcos?
y esto que no se les puede olvidar, mejor dicho, pregunta de examen, objetivo primordial de Marcos, que el lector del Evangelio de Marcos comprenda quién es Jesús. Y si ustedes van a ver, no sé, ¿alguno de ustedes vio el Chapulín Colorado? Claro. Y bueno, me va a servir este ejemplo muy bien acá. Eso es lo bueno de porque yo digo esto en el colegio y ya no saben qué es eso. Entonces, cuando Todos somos adultos, profe. claro, Para arriba. claro. Entonces, cuando uno veía, por ejemplo, el Chapulín Colorado, siempre había no sé cómo se llama en términos de producción televisiva, pero llamamos un spot, la introducción, ¿cierto? La introducción del Chapulín Colorado. Es una lechuga, es una tortuga, yo no sé qué. Bueno, y comienza el productor a decir un poco de cosas, ¿cierto? Sí, Y dice, no, eso no es, no, eso no es, no, eso no es. Es el Chapulín Colorado, ¿cierto? claro. Más o menos eso hace Marcos a lo largo de su evangelio. Comienza a decir, es el hijo de yo no sé quién, es el descendiente de Isaías, es el pariente de yo no sé quién, es el carpintero, es no sé cuántas, es no sé cuántas, no sé cuántas, bueno. Y el mismo Jesús termina diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta de Marcos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice usted que soy yo? Que se la hace a Pedro. Y Pedro comienza después de una larga historia en el relato a decir, tú eres ta, 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 ta. Pero si ustedes miran bien, para que Pedro llegara allá, tuvo que haber dicho todo ese spot publicitario de que no es el reemplazo de Juan el Bautista, no es el nuevo Isaías, no es ta, 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 no es ta, ta, ta. ¿De acuerdo? Eso en términos teológicos se llama una teología negativa, lo que no es Dios, ¿cierto? Lo que no es Dios. Marcos lo pone como lo que no es Jesucristo, para al final decirnos Jesucristo es, y lo pone en boca de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, Marcos le interesa esa parte a Marcos. Y obvio que Marcos también la va a mezclar con la palabra evangelización, ¿cierto? Ir por todo el mundo, ta, 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 ta. Cuando dice, ahora que saben quién soy yo, pues vayan y anuncien. Pero primero sepan quién soy yo. Porque si no, es como ir a hacer campaña sin saber a quién estamos haciendo campaña, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Con respecto a San Pablo que comunicaba el compañero ahora, sí, una gran fe. Pero yo tengo una inquietud no, digamos que es una reflexión particular, un pensamiento propio mío. San Pablo, más que tener fe, San Pablo tenía algo que es lo que nos falta a muchos: abandono. San Pablo se abandona a eso que cree. Es decir, para los discípulos y para los apóstoles habían tenido la persona de Jesús y lo habían vivido, y eran 12 o 13 o 14 o los 70, bueno, no sé cuántos serían, y tenían esa experiencia directa. Para San Pablo tiene una experiencia indirecta, entre comillas. Es decir, San Pablo tiene que abandonarse a lo que cree. Abandonarse. Es decir, ese relato de que se cayó del caballo es una manera de decirnos, bájense de esa idea tan fantasiosa y pisen la tierra, abandónese a lo que usted cree que cree, ¿cierto? Porque creer cuando todo va muy bonito es muy bueno, pero que se le muera el caballito de la fe, pues comience a caminar, a ver si va a tener la misma fe. Eso es lo difícil, y eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que hace Pablo. Pablo es más que un hombre de fe, un hombre de abandono, ¿de acuerdo? Y si ustedes miran la experiencia de Pablo, es una experiencia de viajar. ¿Y qué es viajar? Abandonarse a lo desconocido. Por más que usted recorra el camino, usted siempre va a tener allí circunstancias nuevas,
¿cierto? Circunstancias nuevas, hoy llueve, mañana no. Hoy se encontró un coche, mañana no. Hoy estuvo el camino despejado, mañana no. Y además lo hace en una particularidad y es el mar, que es lo más inhóspito y lo más desconocido para el hombre de aquella época, ¿cierto? Miren, entonces la experiencia de Pablo más que de fe es de abandono, de abandono. Bueno, muy bien. ¿Alguna Profesor, inquietud? Sí. yo quiero preguntarle una cosa. Yo estoy viendo ahí un botoncito de grabación. ¿Usted nos va a compartir la grabación de esta reunión después? Porque hay varios compañeros que no han podido entrar o que no lo escuchan. Entonces, Sí. y yo por lo menos entré tarde, entonces no escuché lo primero. Ah, sí, sí, yo les comparto la grabación. Claro que sí. Bueno, listo, gracias. Bueno, pues nada. Así quedamos entonces. Nos vemos dentro de 15 días, creo. Sí, señor, profe, muy bueno la aclaración suya, el aporte suyo. La hemos entendido. De verdad que le agradecemos mucho. Bueno, muy bien. Sí, señor. Lo Una- felicito y John, gracias, gracias. Profe, gracias Jaime Ramírez también, para que Bueno, yo sé que lo vamos no quedó grabado, entonces también entré tarde por cuestiones de trabajo, pero entonces ya sé que se repetirá. bueno,